Muy buenas noches, gracias por la sintonía. En estos días se generó un debate muy interesante en redes sociales, lo hicimos otra vez en la radio, también en la radio digo, a partir de algunas declaraciones que dio la ministra del Trabajo, Carla Basigalupo, en un debate que tuvimos el domingo en Telefuturo, un debate político, en donde ella planteaba como ministra del Trabajo algunas cuestiones que son datos estadísticos y que nos hablan de ciertos problemas que tenemos, sobre todo a la hora de formalizar el trabajo. Ella habló del tema de la estabilidad que se adquiere a partir de los 10 años y por supuesto eso generó todo un ruido porque el tema es, estamos queriendo eliminar derechos, otros que decían no, en realidad se convirtió en un problema, pero se suman otras cosas que tienen que ver con la legislación que tenemos y la situación de realidad. O sea, una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. La realidad es que el grueso de los trabajadores en Paraguay están en el sector informal, no tienen seguro social, no se van a jubilar, no tienen cobertura médica. ¿Cómo enfrentamos este embrollo? ¿Cómo encontramos una salida? Bueno, está con nosotros Carla Basigalupo, ministra del Trabajo. Hola, ministra, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Un gusto compartir contigo, con Pedro, con Enrique. Un honor. Bueno, estamos con Pedro Ayey, especialista en el tema pensiones. Estuvo muchísimo tiempo en el Instituto de Previsión Social. Creo que es una de las personas que más sabe de este tema. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto. Y Enrique López es especialista en el tema empleo. También está permanentemente escribiendo sobre esto, investigando, trabajando con la gente que busca empleo. Hola, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un saludo a todos. Bueno, me gustaría empezar con el tema general, Carla. El problema de la informalidad. Si tenemos que definir por qué la mayor parte de la gente está en el sector informal o por qué la informalidad es tan grande en materia laboral en Paraguay, ¿qué me dirías? Bueno, gracias, Luis. Nosotros, antes que nada, yo quiero recalcar justamente por el debate que se produjo, que al contrario, nosotros desde el Ministerio del Trabajo lo que estamos haciendo es impulsar una serie de medidas que fortalezcan los derechos laborales y sobre todo que formalicen al trabajador y que cuiden o guarden la vinculación laboral para que a lo largo de su trayectoria no rompa ese vínculo laboral y no se trunque ese camino hacia la jubilación. Nosotros, como Ministerio del Trabajo, hemos presentado al Congreso la conformación, es un proyecto de ley que presentamos sobre la conformación de un equipo país para la reforma de la seguridad social, para evitar que sigan dándose leyes que, lejos de tomar, digamos, una visión total, sigan saliendo leyes que, lejos de ayudar, digamos, van obviamente ahondando no solamente el problema de una caja, sino de todas y de todo el sistema de seguridad social, porque como sabemos son 8 cajas las que coexisten con reglas diferentes. Si nosotros hablamos de la informalidad, es demasiado simple decir, bueno, en Paraguay hay informalidad y tenemos que fiscalizar o sancionar y esas son las únicas herramientas. En realidad es mucho más profundo que eso. En Paraguay la informalidad legal, es decir, la que se produce en los independientes, es una informalidad permitida por la ley. Nosotros tenemos una población ocupada de más de 3 millones de personas. 1.200.000 personas son independientes, Luis. No cotizan a la seguridad social, pero tampoco es obligatorio cotizar. Entonces ahí hay una cuestión legal. En Paraguay los independientes son informales legales. Por lo tanto, muchísima gente que de repente trabaja en relación de dependencia dice ser independiente para no tener que cotizar, tanto el trabajador un 9% como el empleador el 16%, entonces se queda en la franja informal pero legal. Esos son los famosos contratados. Claro, contratados que facturan, que en realidad en muchas ocasiones cumplen un horario laboral, están en subordinación, pero como esta franja, vuelvo a decir, es legal, entonces se apañan o se escudan en esto. Y dentro de lo que tiene que ser formal, es decir, el trabajo dependiente, tenemos que entender que la tasa de informalidad es del 52% nomás, porque tenemos 1.700.000 trabajadores dependientes. 1 millón están en IPS, porque ahí, están formales, porque tenemos 678.000 hoy, como con un pico histórico también de formalización del empleo en el régimen general de IPS, más 300.000 trabajadores de la función pública. Entonces, si hablamos de la informalidad
ilegal, estamos hablando de un 52%. Y si hablamos de la informalidad legal, sí, estamos hablando casi de un 100%. Porque de todos los independientes en Paraguay, fíjate que son 1.200.000, poquísimos, un poco más de 200 nada más, están en IPS voluntariamente. El resto casi no cotiza, y el poco que cotiza, o sea, la mayor cantidad de los independientes que cotizan en el sector privado, es decir, la Caja Mutual de Cooperativistas y otras más. Entonces, hay que abordar la informalidad mirando estos problemas estructurales, Luis. Y a todo esto de los independientes y de los dependientes que no cotizan se suma también el tema de la no estabilidad, le llamaría yo, de la inamovilidad. Nosotros en Paraguay tenemos una legislación muy particular, única en la región, que establece la inamovilidad. La estabilidad está correcta y eso significa que un trabajador llegado a una cierta edad obviamente tiene una situación particular en la que la indemnización se encarece, por lo tanto el empleador, digamos, tiene un mayor obstáculo para romper el vínculo laboral. Ahora, la característica diferente que tiene el Paraguay es que a los 10 años no solamente hay estabilidad que está correcta, sino que además hay una inamovilidad, es decir, el empleador solamente yendo al Poder Judicial puede romper el vínculo. Entonces, esa digamos, norma es la que hace que algunos empleadores rompan el vínculo laboral antes. O sea, ya no llegan a los 10, sino rompen antes. Y en la mayoría de los casos con los empleadores con los que hablamos, incluso trabajadores, porque a mí me toca en las ferias de empleo hablar con muchísimos trabajadores y me dicen, yo estuve ya en un frigorífico, en un banco, trabajando 9 años, ministra, pero a mí me tocó, digamos, la limpieza o ya sí, cuando el lo sacan despido, antes de que claro, y ahora estoy buscando empleo a mis 40, a mis 38 años y obviamente eso es mucho más difícil. Entonces, solamente para cerrar, Luis, nosotros planteamos del Ministerio del Trabajo soluciones muy concretas. Planteamos la conformación de la Comisión Nacional de Reforma de la Seguridad Social, así como se conformó la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal. Tenemos ya un trabajo realizado con el Ministerio de Hacienda para la elaboración de un monotributo que pueda incluir a los independientes, a esa masa de 1.200.000 trabajadores en un sistema que sea ventajoso, porque tenemos que construir ventajas de ser formal. Por ahí va la formalización del empleo. Y en tercer lugar, para los dependientes estamos trabajando con las MIPYMES y también con el Ministerio de Hacienda y el MIC, de tal manera a que el aporte obrero patronal también sea proporcional con la capacidad de pago. No es lo mismo para una microempresa pagar una tasa del 26.5 en total que para una gran empresa. Entonces, son soluciones que nosotros ya pusimos en la mesa y que, por supuesto, vamos a seguir trabajando, y sin duda esa Comisión Nacional de Reforma de Seguridad Social se tiene que conformar una comisión bicameral con participación también de los sectores afectados. Vamos a debatir enseguida sobre eso. Pedro, de acuerdo con tu larga experiencia en el Instituto de Previsión Social, ¿cuánta de la gente que entra a cotizar finalmente se jubila? Ya sabemos lo que son pocos, o sea, de cada 10 personas que trabajan, 2 son las que están cotizando, pero de ese grupo que cotiza, ¿cuántos llegan a jubilarse realmente? Bueno, datos que recuerdo justamente del Ministerio de Trabajo me habla de un 11% aproximadamente, o sea, no más, 11% sería 1 de cada 10. 1 de cada 10. 1 de cada 10. Es un número escandaloso. Ahora, la cuestión es por qué. Más allá de que golpee el 1 de cada 10, ¿por qué no llega esa persona que empieza a los 20, a los 35, a los 40 años a cotizar, que se formalizó tarde, porque no llega a concretar un beneficio, porque no configura una jubilación de retiro por vejez? Hablamos de vejez, no hablo de invalidez ni de pensiones por muerte, etcétera. Y bueno, y posiblemente yo le atribuyo a lo siguiente, la informalidad. Ese es siempre digo en la conversación con los amigos que hay 2 cánceres que nos están matando en este país, el contrabando y la informalidad, y se retroalimentan uno de otro. La informalidad hace que no lleguen, y siempre digo lo siguiente, que es muy difícil generar un sistema previsional sano, sostenible en el tiempo, en un mercado tan informal. Por eso siempre nuestro lema de batalla ha sido en muchas reuniones con el Ministerio y con otras instituciones, atacar la informalidad.
El día que ataquemos la informalidad, el IPS va a empezar a gozar de buena salud en el fondo de pensiones. No hablo de salud, del fondo de salud, que es un mundo aparte, que tiene otros códigos y otros parámetros de medición. Pero el fondo de pensiones del IPS se está hoy sosteniendo. La ministra dijo recién 650.000 cotizantes al fondo de pensiones, más otros 300.000 funcionarios públicos, pero ojo, los funcionarios públicos cotizan al fondo de salud, no cotizan al fondo de pensiones. Pensiones se maneja con 650.000 cotizantes. Eso representa fluctúa entre el 40 y el 50 y algo % de los que deberían estar, que son unos 1.200.000, 1.300.000 trabajadores dependientes. Deberían estar. Y los que tienen opción de estar son los independientes, porque hay un marco jurídico que les permite cotizar al fondo de jubilaciones de IPS. Pero es opcional. Es opcional y no es, es voluntario. O sea. Es voluntario, pero es tan frágil ese modelo, esa alternativa, que de 1,5 millones de independientes, creo que hay 1.000 que se inscribieron. Menos. Entonces, Menos que... tiene que ver con la informalidad general. Como yo siempre enfatizo, queremos un fondo de pensiones sano en un modelo de seguro social de universo abierto como es el IPS. No, hablo de las otras cajas que son acotadas a sus respectivos colectivos, donde la evasión debe ser cero. Porque la caja fiscal tiene evasión cero, todos los funcionarios, la caja ANDE también, y así sucesivamente, excepto caja municipal, que no pueden lograr incorporar a sus funcionarios municipales, no sé por qué, no se inscriben en los municipios. Pero en fin, en un modelo de universo abierto como el IPS, funciona bien cuando hay formalidad laboral. Es muy difícil hacer proyecciones de muy largo plazo de sostenibilidad actuarial para un modelo de capitalización colectiva como el del IPS dentro de la informalidad. Ese es el objetivo a combatir. Le quiero preguntar ahora entonces a Enrique, de acuerdo con la experiencia que tiene, sobre todo con la gente que está buscando empleo. Cuando se habla de la informalidad, Enrique, la gente piensa en las grandes empresas, o sea, piensa en Evier si no está queriendo pagarle el seguro al IPS, Carter no lo está queriendo hacer, Sucolillo, y en realidad, cuando hablamos de la informalidad, hablamos de pequeñas, medianas empresas que son las que tienen casi el 70% de la gente que trabaja en el sector formal. O sea, no están en las grandes empresas, están en esas pequeñas empresas. Así mismo es, Luis. En realidad, el tema del empleo está en este momento con una alerta máxima. O sea, cuando mirábamos en la pandemia los números, los indicadores del empleo, uno veía el sector campo, el sector primario, y estaba bien, y de repente teníamos esperanza. Mirábamos el sector construcción y teníamos esperanza. Hoy los números del empleo son los peores en los últimos 20 años, Luis. Cuando miramos el desempleo pasó de 265.030 a 317.030, ¿verdad? Pasamos de un 6,5 a un 8, de un 5,6 a un 8,5. Eso es desempleo abierto. Desempleo abierto, la gente buscando activamente. Del subempleo pasamos de un 179.000 a 194.000. Cuando miramos los sectores, y esto estoy muy seguro que está muy consciente la ministra, el campo en un trimestre, en 3 meses, pasó de 662.000 a 606.000. Cuando miramos el sector secundario, la construcción pasó de 307.000 a 270.000, y no son números, Luis, son personas, ¿verdad?, que quedaron sin empleo y evidentemente van a ir hacia la informalidad. Cuando miramos la industria, y ahí me sumo a lo que bien decía Pedro, hoy estamos con problemas serios con el contrabando. La industria, el que tiene más espalda, pasó de 373.000 a 354.000, 19.000 personas menos. Miramos, digamos, el sector terciario, 1.004.000, y pasamos a 954.000, casi 60.000 personas menos. O sea, todos los indicadores nos dan alerta. Entonces, cuando miramos esto, cuando miramos la situación del trabajador, que ya son 4 años difíciles, Luis, 2019, 2020, 2021, 2022, entonces el trabajador está endeudado. De cada
10 créditos, esto no lo digo yo, hay investigaciones serias, 6 se hicieron para salvarle la vida a alguien, a tu familiar, a alguien. El trabajador está endeudado. Cuando miramos a las empresas, Luis, nosotros encontramos que esas empresas están golpeadísimas, ¿verdad? Por eso es que cuando hablamos de informalidad, tenemos que empezar primero reconociendo una situación y un momento económico difícil. Cuando hablamos de que la economía está así, tenemos que sacar planes fuertes para intentar ayudar al trabajador, tener que darle a través de fomento algún tipo de recuperación de crédito, porque hay muchos trabajadores que tuvieron que ir a la usura, tuvieron que ir a intereses más altos. A las empresas, y estábamos a hablar también del aumento del salario mínimo, las empresas, Luis, no importa cuánto se suba, va a haber un porcentaje que va a tener que decir, y lo decía la gente a Sincopar, ¿verdad?, en tu programa, lastimosamente el monto que va a significar despidos. Entonces, cuando hablamos de informalidad y cuando hablamos de poner en jaque, ¿verdad?, porque yo entiendo así, poner en jaque derechos consagrados. Artículo 5 del Código Laboral habla de derechos y garantías mínimas del Código Laboral, artículo 5. Y en el 94, que habla de la estabilidad del trabajo, vamos a imaginarnos que no esté esa estabilidad del trabajo. La estabilidad del trabajo habla de, a partir de los 9 años y medio, en realidad el Código Laboral habla de 10, pero la jurisprudencia habla de 9 años y medio. Quiero que analice esto conmigo. Un trabajador que entra con salario mínimo 7, 8 años después, sí o sí va a ganar más que el salario mínimo. Vamos a imaginarnos que en el peor de los escenarios gana 4 millones y el salario mínimo está a 2.300.000. 1.700.000 guaraníes es la diferencia por algo que de repente puede entrar una posición de caja, haciendo lo mismo que un cajero. 1.700.000. Así como tenemos buenos empresarios a quienes yo aplaudo, tenemos también gente, malos empresarios, y lo mencionábamos aquí, la informalidad es alta, ¿verdad? Entonces, por un puesto que vos sí o sí está pagando 2.300.000 y a otra persona de 8 años o de 9 años le vas a pagar 4 millones, ya estás perdiendo, así piensa el mal empresario, 1.700.000. En un año ya son 22 millones. Entonces, ese artículo 94 de estabilidad laboral está ahí por una razón, para garantizar los derechos mínimos. Ahora, ¿qué es lo que sí tenemos? Y que yo ahí sí entiendo la preocupación de la ministra, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Y lo que tenemos es gente en los dos escenarios. Un escenario, gente que se aviva de la estabilidad laboral y que de repente se asocia a algún abogado amigo y lo que dice es, vamos a ganar plata, ¿verdad? Y hace brazos caídos, genera problemas, y después cuando se le amonesta genera una demanda, ¿verdad? Y ahí entra la empresa con problema. Entonces la empresa dice, esperen un ratito, para evitar esto yo voy a despedir antes. Primer escenario que tenemos que analizar para dar una solución real. Segundo escenario, Luis, otro escenario más grave que celebro que esté la ministra, porque si la ministra de verdad quiere dar una solución, yo le invito, ministra, sinceramente, a que analice el año pasado cuántas personas con más de 10 años de la telefonía móvil nomás, en un periodo corto de 3 meses, fueron invitados, ¿verdad? Decidieron renunciar a sus 10 años. Entonces, tenemos casos donde multinacionales, sinceramente, Luis, y esto lo digo con mucha propiedad y mucha responsabilidad, no hacen caso de la legislación laboral y un porcentaje mínimo de 10, 12 personas en un corto periodo de repente renuncia. Tengo que hacer la pausa, pero me gustaría, a ver, primero ordenar el tema de la informalidad, porque en los 15 años que crecimos, esto no es de ahora nomás, o sea, tenemos una coyuntura difícil, Enrique. Absolutamente. Pero en los 15 años que la economía creció, la informalidad no se redujo. Se redujo mínimamente, 0,5. O sea, la relación del crecimiento económico, tasas que llegaron al 15% de crecimiento, no tuvieron ni mucho menos el mismo resultado en la reducción de la informalidad. Absolutamente. O sea, la informalidad no es solamente la coyuntura económica hoy. Correcto. Pero una primera crecieron, preguntarle a Pedro. Correcto. Pero creció, la formalidad creció aunque sea mínimamente. Obvio. Cuando vos tenés una crisis, la informalidad va a crecer. Pero si tuviste una expansión económica tremenda y la reducción fue ínfima, quiere decir que hay otros problemas y no es solamente el crecimiento económico.
O tengo que hacer la pausa. Vamos a hablar de este tema, que son temas de fondo, y el tema de la estabilidad también, que vale la pena discutirlo. Breve pausa, ya volvemos. Bueno, decía yo antes de ir a la pausa, obviamente nosotros estamos viviendo una coyuntura económica terrible. Venimos de la pandemia, además tenemos una alta inflación, lo que no teníamos en la década. 11,4 lo vi de... ¿Qué tiene que ver obviamente con los fenómenos de la guerra, bueno, en fin, con la sequía que tuvimos espantosa, etcétera, 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 ¿verdad? Pero más allá de la coyuntura, cuando uno ve la evolución de la economía, se da cuenta que el crecimiento económico que tuvimos casi durante 2 décadas no se tradujo en una reducción importante, ni mucho menos de la informalidad. Entonces, hay otros problemas que impiden que tengamos formalidad laboral, que yo me gustaría saber cuáles son y cómo podemos reducirla, ¿verdad? Pero quiero enfocar en eso. Antes vos querías responder lo del tema del desempleo. Sí. Gracias, Luis. Nosotros tenemos que analizar la coyuntura en la que estamos y sobre todo la crisis por la que pasamos. Nosotros hoy tenemos un 8.5% de tasa de desempleo, pero hay que entender, y perfectamente la gente que entiende y que estudia realmente el movimiento del empleo, el comportamiento del empleo, sabe perfectamente que todos los 2 primeros trimestres son recesivos en Paraguay. Nosotros pasamos de un 6% a un 8%, cerramos un 2021 bastante recuperado en el segundo y tercer trimestre, y en el primer y segundo trimestre, como se viene dando de hace más de 5 años, en el año 2017, por ejemplo, se había cerrado con un 5%, y el primer trimestre del año 2018 del gobierno anterior se pasa al 7%, un 2% de aumento del desempleo, porque los 2 primeros trimestres, repito, se da un comportamiento del empleo recesivo, no ahora nada más. Eso se viene dando desde hace más de 10 años. Entonces hay que entender el comportamiento de los ciclos de empleo anuales y no solamente traer, digamos, como una cuestión actual coyuntural. Ahora bien, nuestro aumento del desempleo, estamos hablando de unas 10.000 personas comparando interanualmente, y tenemos una tasa de afectación total del 13.7%. Esa es la tasa de afectación total que tiene el Paraguay. Pero, vuelvo a decir, hay que contextualizar y ver. Tuvimos un año 2021 muy recuperado, con una disminución impresionante de las tasas de subocupación, y hoy tenemos una tasa de ocupación del 65%, una tasa de desocupación del 8.5%, que sigue siendo por debajo del promedio de la región, que está en el 9%, y además tenemos una disminución en la subocupación. No es cierto que la subocupación haya aumentado, interanualmente bajó, aumentó la desocupación en unas personas, o sea, en la cantidad de 10.000 personas, y sí tenemos también obviamente una baja en la subocupación, en la ocupación, pero sí tenemos que decir que corresponde a un movimiento del empleo que en los 2 primeros trimestres se presenta como recesivo. Pero yo no quiero insistir tanto con el tema del desempleo. Pero yo tengo que contestar porque hay que saber la verdad y hay que administrar realidad. Pero yo me quiero centrar en el tema, ¿cómo combatimos la informalidad? Ahí yo tomo la palabra. A ver, bueno, en primer lugar, nuestro problema radica todo en la educación, Luis. 14 años de nuestra vida estamos, digamos, entrando en la educación formal. Estás vos en ámbito de, digamos, de aula. La pregunta es cuánto te hablan de la realidad del trabajo, ¿verdad? Primera coyuntura interesante. Nuestra deserción escolar es del 50,1. El año pasado pasa algo diferente, ¿verdad? O sea, el año pasado tenemos nosotros algo que lo decía la ministra, ¿verdad? Si uno analiza los últimos 20 años, nosotros tuvimos un año diferente. Nuestro primer trimestre fue mejor que el último trimestre del 2020. O sea, estamos en momentos diferentes. Pero cuando analizamos, digamos, los últimos 20 años, el Paraguay siempre estuvo mejor que la región. Hoy no estamos mejor que la región. Hoy tenemos la segunda tasa de desempleo más alta de la región. Entonces, solamente Brasil tiene 10,5 de tasa de desempleo más alta que nosotros. Después, todito. Chile, Uruguay, Ecuador, toditos tienen tasa de desempleo. Pero volvamos a la respuesta, ¿verdad? Educación, primer punto. Segundo punto, tiene que ver con, digamos, el incentivo a las empresas. Hoy, ser formal es más difícil, te ponen más burocracia y es el ABC de la formalización. Cuando
el empresario, cuando el empresario analiza si va a ser formal o no y se le ponen tantas pruebas, tantas trabas, ¿verdad, Luis? Dice, no, a mí me conviene estar de este otro lado. Entonces, empecemos con la educación, todo radica con la educación. Tenemos problemas porque nuestros jóvenes salen y nunca le hicieron un test laboral. Sí le hacen un test psicológico vocacional, que es otra vez para estudio. Tenemos un problema con los bachilleratos, tenemos un 75% de bachilleratos sociales y 25% de bachillerato técnico, cuando en el mundo laboral, y en esto sí vamos a estar de acuerdo con la ministra, de que es mucho más valorado el bachillerato técnico. Claro. A ver, Pedro. Y mira, yo creo que Enrique se me adelantó en el concepto, pero creo fundamentalmente que tenemos que hacer atractiva la formalidad. Tiene que ser sexy para que entiendan los muchachos. Tenemos que conquistarle a la formalidad. Hoy la formalidad, ser formal, es difícil, es dificultoso y es caro. Y para más, ¿qué ventajas tengo con ser formal? Hay más ventajas, comparativamente hablando, si trabajas en negro. Si sos un empleador irresponsable y en lugar de inscribirte en el IPS, inscribirle a tus 50 trabajadores, a medias te inscribís, vos ya sos formal, pero le inscribí a 2 nomás, no a los 50. O no te inscribís luego. Evasión, omisión, elusión, todas las figuras esas. Tenemos que hacer atractiva la formalidad. Es más simpático, más atractivo, más fácil vivir en Paraguay en el negro, en la informalidad. Yo siempre muestro un dato que poca gente conoce y hago el abordaje desde lo que yo sé de IPS. Siempre decimos la evasión obrera, 40%, 4 de cada 10 trabajadores nomás están, el resto está en negro, no tiene seguro social. ¿Sabes cuántos empleadores están en negro respecto al IPS? Si consideramos que hay, vamos a ser modestos, 500.000 unidades económicas llamadas empresa con trabajadores, MIPYME, mediana, grande, monstruosa, 500.000. ¿Cuántas están inscritas en IPS? 65.000. La evasión patronal es el drama. La informalidad patronal es lo que hay que atacar. El trabajador es una consecuencia, es una víctima de esa informalidad macro. Claro, claro. No entiendo. Y para más, el seguro social. Por eso hago el abordaje desde mi perspectiva. El seguro social funciona a través de la voluntad del empleador, porque no tenemos inscripción directa del trabajador. Si el empleador quiere ser formal, aleluya, tenemos 5, 10, 100 prójimos protegidos. Y si no quiere, tenemos 5, 10 o 100 personas en negro que cuando quieran comprarse un oncológico no tienen la olla popular. A ver, quiero encarar esa parte, ¿verdad? El tema de el costo de la formalidad, porque hace rato lo mismo la discusión sobre el tema de la inamovilidad. A mí me contaba gente experiencias concretas, por ejemplo, una persona que compró un local gastronómico, chiquito, tenía 7 empleados el local. Compró el local que ya tenía, creo que tenía 8 años el local. Compró el local, se hizo cargo del pasivo laboral. No, yo me encargo, esta gente ya son profesionales, etcétera. 3 de ellos llegaron al poco tiempo, llegaron a los 10 años. Vinieron a negociar, le dijimos, nosotros queremos retirarnos porque ya estamos cansados y queremos que nos paguen la indemnización que corresponde porque tenemos estabilidad. O sea, creo que el doble. El doble. Dijimos, es imposible, yo no puedo pagar ese dinero. Si yo pago ese dinero, quiebro. Le hicieron la demanda judicial. Quebró. Quebró y finalmente tuvieron que echarle a todos los empleados, los 7 empleados se quedaron en la calle con demandas judiciales de esta persona que compró el local. O sea, a lo que voy yo, la ley puede ser muy buena, pero no cambia la realidad. ¿Cómo cambiamos la realidad para que la formalidad sea rentable para el que tiene el local y sea beneficioso para el trabajador? Así es. Bueno, yo tomo una frase que dijo Pedro, coincidimos en general con Pedro, es que hay que ver ese empleador que es tan informal y que evade tanto la seguridad social, ¿quién es? No nos olvidemos que el mayor empleador en Paraguay son las MIPYMES, porque concentran el 75% de todo el empleo. Entonces hay que ver por qué el empleador, que es una micro, pequeña y mediana, no cotiza. Y nosotros coincidimos, creo que los 3 acá, es que hay que construir más ventajas de ser formal. El Ministerio del Trabajo, Luis, plantea 3 soluciones estratégicas. Uno es, para las MIPYMES justamente, una tasa diferenciada
de aporte obrero patronal, que lo estamos trabajando con IPS porque responsablemente hay que hacerlo, de tal manera a que el cálculo actuarial nos garantice que eso no va a generar pérdidas al IPS y que va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, ahora, eso quiere decir también derechos diferenciados. Correcto, claro. Teniendo una canasta, digamos, de prestación diferenciada. A lo mejor no le va a cubrir a toda su familia, pero sí al trabajador, por ejemplo. O sea, estamos trabajando en eso con IPS, pero es una medida muy concreta, Luis, que tiene que ver con mirar a quién paga y por qué no paga naturalmente ese que no paga o que es informal. Y ahí están las MIPYMES mayormente, porque, ojo, la evasión en las grandes empresas es solamente del 20%. En cambio, en las MIPYMES es del 80% y tiene que ver con su capacidad de pago reducida. Entonces, primera medida, Luis, una tasa obrero patronal diferenciada para MIPYMES. Ahí vamos a lograr formalizar a la mayoría de las MIPYMES y a sus trabajadores. En segundo lugar, los independientes, donde está, digamos, el grueso de lo informal. El trabajador independiente, que son más de 1.200.000. Ahí construir... ¿Estamos hablando de cuenta propista? Claro, el cuenta propista o el que te factura con ese contrato independiente, ¿verdad? Todos los que son independientes están en ese grupo. Pero ojo, que no es lo mismo el cuenta propista que está trabajando por su cuenta que el que está en situación de dependencia y emite factura. Bueno, pero en digamos, en esa categoría le incluimos a todos. Y ahí tenés 1.200.000 personas, ¿sí? Haciendo esas adquisiciones vos podés hacer subclasificaciones. Pero son 1.200.000 personas que lo que estamos haciendo y lo que propusimos del Ministerio del Trabajo es construir un monotributo, porque ellos ya pagan obviamente el IVA, y construir con ellos, ojo, porque también tenemos que entender que ahí hay empleo atesorado. Entonces estamos construyendo con los independientes, con ese diálogo social que tiene que primar, un monotributo para la pensión. Claro, que incluya seguridad social. Pero no opcional. No, obligatorio. No, obligatorio, como ya es en la mayoría de los otros países del mundo. Entonces, ya no vas a tener esa opción de ser, digamos, formal o informal legal. Entonces, tenemos que construir también la formalidad dentro de los independientes. Esas dos, y la tercera, construir herramientas con el IPS y también, obviamente, con las centrales obreras y los empleadores, que hagan que el vínculo laboral dure más tiempo y los trabajadores dentro ya de la formalidad realmente se jubilen. Porque si uno ve, ¿verdad?, un sistema formal que realmente te ofrece un sistema de salud y te lleva a una jubilación, eso obviamente opera, pero voluntariamente hacia la formalización. Entonces son 3 medidas, Luis, estratégicas que abordan los verdaderos problemas estructurales. Después de eso seguramente vas a tener, sí, un cierto porcentaje de empresas que no cumplen para las cuales la fiscalización, la sanción es muy importante. Pero si no atacamos los 3 problemas estructurales con estas 3 soluciones que por primera vez abordan realmente estos problemas y proponen una solución concreta, no vamos a poder disminuir una tasa que vos, como decís bien, se está manteniendo, pero gobierno tras gobierno alta, porque no ataca justamente los problemas estructurales. A ver, Enrique. Sí, bueno, Luis, coincido a medias con la ministra. El gran problema aquí, Luis, es el fenómeno semáforo rojo. Cuando uno mira, y cualquier ciudadano que está mirando puede entrar, INE.gov.pi, ocupación informal 2015 al 2020, uno ve que de cada 10 jóvenes que consiguen el primer empleo, 9 están en el sector informal. Yo vengo denunciando, y ojalá la ministra lo note, ¿verdad?, casos de telefonía móvil, ¿verdad?, no menciono la marca, pero sí el call center, donde están haciendo 8 horas, ¿verdad?, de lunes a viernes, y al final del mes le pagan solo comisión. Entonces, el primer problema que tenemos cuando hablamos de informalidad, disculpe, ministra, pero también es que tienen que ser controlados y deben haber ejemplos, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas más grandes, uno de los problemas más grandes que tenemos es que deben haber sanciones fuertes, ¿verdad? Cuando uno analiza cuáles fueron las empresas multadas y sobre todo algo que golpea a nuestros jóvenes, ¿verdad, Luis? Eso es alto. Lo segundo, sí coincido, digamos, el tema del monotributo es interesante, se hace en la Argentina, pero no hay que tomarlo como un enlatado, tenemos que paraguayizarlo y tenemos que entender que en esta coyuntura, hablar de monotributo cuando nuestras MIPYMES están recontra endeudadas, no me escucha a mí, Luis, escucharle al presidente de la CEPI. O sea, la coyuntura
no es buena en este momento. Vamos a esperar, yo coincido con la ministra. Tal vez sea interesante, pero sea interesante cuando la economía esté mejor, ¿verdad? Lo tercero, específicamente, digamos, cuando hablamos de formalidad, señores, nosotros tenemos que entender de que más de 2 millones de paraguayos no tienen acceso a Internet las 24 horas. Entonces, cuando ponemos que formalmente todos tienen que tener acceso a Internet, la señora del Mercado 4, ¿verdad? Doña Juana, no tiene acceso a Internet. Y cuando vos le decís para sacar tu RUC, tenés que tener acceso a Internet, doña Juana, lo que le estamos haciendo es una bomba de tiempo, porque a fin de año, doña Juana va a tener deuda con el fisco porque ella no sabe usar Internet. O sea, liberar burocracia, entender que en nuestro país todavía, digamos, hay mucha gente que ni siquiera terminó el colegio, Luis. Cuando nosotros analizamos cuánto gana el paraguayo, Luis, y eso es interesante porque me gustaría cerrar con algo del salario mínimo, me gustaría por lo menos unos segundos. Nosotros encontramos, y lo decía bien la ministra, 300.000 paraguayos son los que ganan salario mínimo. Pero antes de ir al tema, Enrique, porque no me quiero pasar. A ver, Pedro. Sí, quería agregar lo siguiente. Subrayo y enfatizo la postura de formalizar al sector de las micropymes. Ese sector es el que sostiene la economía. Sí. Ahora bien, ¿por qué no se concreta? Hay una ley del seguro social de las micropymes, hay una ley. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no se reglamentó y no pudimos reglamentarlo? ¿Qué es lo que está pasando en el fondo? Y yo voy a lo siguiente, y hago el abordaje desde mi conocimiento en seguridad social. El modelo previsional que tenemos es un modelo totalmente cartesiano, cuadriculado. 9% el empleador, el trabajador, 14 el empleador, tanto a un fondo, tanto a otro fondo, bien cuadriculado para un tipo de trabajo clásico. Yo empleador, vos 8 horas, tu escritorio, lunes a sábado, es el modelo clásico de trabajo. Ese mundo está desapareciendo. Las pymes es una expresión de esa desaparición. La unidad familiar, entre los 4 armamos una pequeña empresita. ¿Quién es el empleador? Y no sé, vos sos el que dirigís, los demás somos todos iguales. Los Uber, los Bolt, el home office, las nuevas modalidades de trabajo no están contempladas ni remotamente en el modelo o en el diseño legislativo 1950 de nuestro sistema previsional. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer? Estamos queriendo, como decía un amigo, la cuadratura del círculo, queriendo meter situaciones absolutamente cuadradas en un universo, al revés, redonda en un universo cuadrado. No se puede. ¿A qué tenemos que ir? A lo que señaló la ministra, diseñar sistemas de captación de colectivos específicos con regímenes específicos. Las MIPYMES necesitan, es cierto, tasa diferenciada, beneficios diferenciados. A lo mejor vamos a cambiarles la tasa de sustitución cuando se jubilan. No va a ser 100%, va a ser menos, porque el aporte va a ser inferior. Hay patrón, hay empleador, los Uber, los Bolt, los chicos jóvenes que salen del colegio y se comen el mundo con el aparato, con la informática en un año. ¿Qué van a querer sentarse en un escritorio 8 horas? Entonces, voy a mi tema predilecto. Necesitamos avanzar en la reforma del sistema previsional. Urgente. Y aquí viene mi crítica, la crítica que me faltaba, y con esto cierro. Hemos perdido 5 años. Todo esto lo sabemos nosotros. Lo sabe la ministra, lo sabemos todos los técnicos. Esto había que hacerse. Pero la clase política se pasó 5 años discutiendo tonterías o discutiendo coyunturas en el Congreso y no se ocupó de este tema. La consecuencia, que en 2 o 3 años la caja fiscal cae, que IPS tiene un horizonte de 20 años, que las demás cajitas van a caer en 5 años. Estamos al borde de una crisis descomunal, social, económica, laboral, y 5 años hemos perdido lamentablemente. Estas votaciones que vienen, ojalá pongamos a gente que entienda este problema y sepa diseñar ese país para 25 años. Nosotros, Luis, no consideramos que perdimos 5 años, si bien es cierto, en el Ejecutivo al menos no. Nosotros presentamos 2 proyectos de ley por demás importantes por primera vez.
no se habían presentado nunca antes un proyecto de seguro de desempleo que por primera vez aborda un trabajo serio de más de un año con la Organización Internacional del Trabajo. Paraguay carece de un seguro de desempleo sumamente necesario, somos uno de los pocos países de la región y por primera vez esta administración, vuelvo a decir, con un trabajo de más de un año presentó un proyecto serio. Eso quedó, ¿cierto?, estancado en el Congreso. Y también, por otro lado, presentamos la ley de reforma de la seguridad social. Nosotros no podemos ni pensar en una reforma de la seguridad social que no integre a las 2 cámaras del Congreso y no integre a las 8 cajas, que son obviamente las que van a ser afectadas directamente. Nosotros presentamos un proyecto de ley, está estancado, sí, en el Congreso, pero nosotros, digamos, hicimos ese paso importantísimo que estamos seguros de que vamos a poder impulsar también desde el Congreso, porque no podemos hacer ninguna reforma de la seguridad social que no sea consensuada, con pleno diálogo social, porque nada impuesto con una visión parcialista puede ser, digamos, realizado en seguridad social. Y vuelvo a decir, Luis, acá hay que abordar problemas estructurales. Sin duda, nosotros trabajamos por mejorar la situación de los trabajadores hoy, y haciendo alusión a lo que decía Enrique, por primera vez en la historia, el Ministerio del Trabajo tiene digitalizado el 80% de todos sus procesos. ¿Con cuánto nosotros heredamos ese ministerio? Con un 7% de digitalización. ¿Sabes cuánto tiempo hoy te toma inscribir una empresa o inscribirle a tu trabajador? Ni 15 minutos, tanto en el Ministerio del Trabajo como en IPS, porque por primera vez estamos en línea tanto con el IPS como con el MIC y la SED. Entonces, yo quiero que también veamos todo lo que avanzamos en estos 5 años, porque realmente fueron avances impresionantes. Pero claro, encarar toda una reforma y rebatir, obviamente, toda esa tasa de informalidad requiere de leyes y requiere sobre todo de un amplio diálogo social. Tengo que hacer la pausa, pero la crítica que decía Pedro se sostiene, porque una cosa es lo que el equipo técnico entrega, pero acá hay un trabajo político que no se hizo. O sea, nosotros tenemos, y esta es una crítica a todo el partido de gobierno, no solamente el oficialismo. El partido de gobierno, que es el Partido Colorado, tiene mayoría en la Cámara de Diputados y eventualmente puede conseguir en la Cámara de Senadores. Las leyes están, pero no se hizo jamás el trabajo político para que eso pase. Y ese es un fracaso político de todo el partido, no del oficialismo, porque acá siempre toma como que uno es el oficialismo y el otro es la oposición. No, es un mismo partido y ha fracasado. Tengo que hacer la pausa y ya volvemos. Me quedan 2 minutitos nomás, así que lo último, el tema del salario se va a definir en estos días, ¿verdad? El salario mínimo. ¿A cuánto va a subir? 90. La tasa de variación interanual 2.500.000 más o menos. Sí, va a llegar a 2.500.000. 2.500.000. Y lo que leí es que 91.000 personas van a ganar el salario mínimo nuevo. Más o menos. Mira, el 70% de los cotizantes de IPS cotizan sobre salario mínimo. No, 299.000. Son 300.000 personas. Sí, 300.000 las que van a ser, sí. Pero, a ver, ojo, porque muchas ya están ganando más del mínimo. ¿Cuántas van a recibir el aumento? Son 300.000 personas. Es correcto lo que dice la ministra, son 299.000 más los jornaleros. Para los jornaleros no le podemos hacer. Ahora, lo interesante sería, aquí sí, es muy interesante y creo que los tres vamos a coincidir. Miremos lo que pasó el año pasado. El año pasado se aumentaba un 4,4 y en realidad la canasta subió un 6. ¿Verdad? Primera situación que de repente tenemos que por lo menos tomar nota para poder analizar. Segunda situación, un 9% de 299.000, 300.000 son los que van a subir eso, van a tener ese 250.000, pero el aumento te vino a todos. Te aumentó tu alquiler, te aumentó toda la canasta. Entonces, tercera situación, hoy ese 250.000 no es una buena noticia para el trabajador, porque no está contento. Ese 250.000 no le cambia la vida y está endeudado. Por eso, atendiendo que está la ministra, le pido, ministra, si es factible trabajar también en un plan de ayuda al trabajador endeudado. Vamos a las empresas, ¿verdad? Me quedé sin tiempo. Bueno, cortito, ¿puedo responder? brevísimo. Sí. Bueno, antes que nada, Luis, también quiero decirte que, porque hice una alusión antes, hablando de informalidad y trayendo un poco el tema de protección de los trabajadores, esta administración fue la que más fiscalizaciones e intervenciones hizo, pero hay que decir la verdad ahí, Luis. La potestad que tiene el Ministerio de Trabajo al entrar a fiscalizar una empresa es de multar,
pero no tiene la facultad de, digamos, obligar al empleador a que cambie las condiciones. El Ministerio del Trabajo no tiene la potestad de suspender las actividades laborales ni de cerrar el local. Nosotros estamos trabajando y ya presentamos al Congreso también una propuesta que dé más potestades al Ministerio del Trabajo. Nos quedó un montón de temas, así que yo les agradezco muchísimo. Candidata al Senado, Carla Basigalupo, candidato a diputado por Asunción, Pedro. Candidato a ser mejor padre, mejor paraguayo, mejor cristiano. Nosotros también. No, yo soy candidato a ser mejor paraguayo. Mejor patriota, todos. Mejor patriota. Hasta acá llegamos. Gracias por la atención. Que tengan un feliz resto de jornada.